presentación. Por aquí veo una pregunta en el chat. Todavía no se ha conectado nuestro siguiente expositor, entonces podemos dar respuesta a la pregunta. La pregunta la hace José Orlando Perea. ¿Qué tipo de análisis de inteligencia artificial se realiza con las imágenes tomadas con los drones? Realmente, ayer tuvimos una exposición que se está implementando en EPM con imágenes tomadas con drones tipo Mavic. Se utilizan en el rango de la minería de imágenes ópticas, donde podemos determinar y etiquetando las imágenes, detectar objetos y el estado del objeto que se ha desarrollado. Eso se ha desarrollado en EPM a través del COE de Ciencia de Datos y de la unidad de mantenimiento en la red de distribución de energía. Tiene bastantes aplicaciones la inteligencia artificial de la teledetección. Realmente hasta ahora estamos explorando una de esas soluciones, pero tiene bastantes herramientas y bastante potencialidad para desarrollar, sobre todo la potencialidad de acercarse a infraestructuras sin tener implícito el riesgo de una persona, por ejemplo, haciendo este tipo de inspecciones en redes energizadas, en redes de transmisión de energía, evaluar todo este tipo de infraestructura. Hace posible que hoy en día, ya con estos datos y con todos los algoritmos que se pueden desarrollar, tanto de etiquetado, lo que pasa es que eso conlleva bastante trabajo. Realmente el trabajo que ayer expusieron los compañeros Marta y Eder es un logro bastante loable, pero es muy posible con la tecnología que hoy en día tenemos y que en las presentaciones se da cuenta de todo lo que se ha desarrollado en la empresa. Pero sí, tenemos una gran potencialidad de presentación de la realidad. Muchas gracias. Bueno, tenemos un minuto más para preguntas antes de dar paso a la siguiente presentación. Aquí hay una pregunta, pero la verdad no se ve muy bien. Invito a Jorge Navarro si la puede expresar ahora. ¿Cómo funciona la toma del modelo digital de terreno, modelo digital de superficie, mediante la utilización de drones? Esa es una gran pregunta, sí, mientras le damos tiempo al compañero que se conecte. Ya se Sí. conectó, tenemos un minuto. Listo. Bueno, entonces le voy a responder así rápidamente. Sí, con drones a partir de misiones especializadas con vuelos fotogramétricos se puede determinar a partir de la interpolación de imágenes superpuestas y con los principios básicos de geometría, de distancia en la lente y distancia focal, distancia en la fotografía, sobre altura sobre el terreno y distancia sobre el terreno, con un principio de geometría por isósceles, por triángulos isósceles y triángulos semejantes, se puede darle altura a cualquier punto sobre el terreno. Entonces, con una área de triangulación fija de puntos sobre cada modelo fotogramétrico se reconstruye toda la superficie terrestre, incluyendo árboles, incluyendo construcciones. Y ya el modelo digital de terreno hay que hacer una edición de toda esa nube de puntos fotogramétrica donde se eliminan todo lo que es la cobertura vegetal y lo que son construcciones y todo lo que tenga que sea diferente de suelo para construir solamente terreno. Muchas gracias y creo que con eso pude responder la pregunta. Entonces, sin más preámbulos, ya tenemos acá a nuestro siguiente expositor. Es el ingeniero Jesús Adolfo Anaya, es de la Universidad de Medellín. Él nos va a traer una charla de monitoreo del Caribe colombiano basado en sensores Sentinel-1 y Sentinel-2. Allí se generaron mapas de cobertura vegetal en el Caribe con datos ópticos y de radar de las imágenes Sentinel. Las imágenes se procesaron mediante el Google Engine y fueron clasificadas utilizando el algoritmo Random Forest. El método permite definir la extensión de bosques, la separación de cultivos permanentes arbóreos y bosques naturales. Rubén. Jesús Anaya es ingeniero forestal de la Universidad Nacional, realizó estudios de maestría en Oregon State University en Estados Unidos
y tiene doctorado en la Universidad de Alcalá de España. Es profesor titular de la Universidad de Medellín, ha realizado proyectos con el Temple University, University of Leicester, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, EPM, Cornare, ISA, Ministerio de Ciencias, el Instituto de Alexander von Humboldt, entre otros. Sus resultados han sido publicados en diversas revistas de investigación, libros y capítulos, y diferentes capítulos de libros. Ingeniero, bienvenido acá a esta presentación. Vale, muchas gracias. Gracias por la presentación, William, y por el espacio, pues a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, vale, ingeniero. voy a intentar poner, que tengo acá varias pantallas y no sé si cuál están viendo. ¿Están viendo mi presentación? Sí. Ah, bueno. Y me dicen, por favor, si aquí también la están viendo ya completa. Que se me tapan las dos pantallas y no sé cuál están viendo ustedes. No los escucho. En este momento solo vemos tu cámara. Ahorita sí la estábamos viendo. A ver, me dicen un segundo que tengo aquí un enredo de pantallas. Es muy raro. Ahí. Sí, ahí sí la vemos. Y ahí. Listo. Mejor la primera, porque ahí estamos viendo la que sigue. La pantalla anterior que nos mostraste. Lo que pasa es que como te digo que tengo dos pantallas. Ahí, esa. Esa. Y ya le das el full screen ahí. Vamos a ver si no se me cambia. Se cambia. Es que cuando le doy el full extend es que se cambia. Ok. Me va a tocar dejarla así. Porque no entiendo esto. A ver si yo hago esto de lado a lado. ¿Qué tal ahí? No. Él insiste en pasar. Qué pena con ustedes. Sí, la podemos manejar así y le pido a los asistentes entonces que le den ahí la opción de enfoque o de zoom con el Ingeniero, control. Sí. si quiere, ahí en configuración de visualización, donde la tenía. Un segundo, que esto es un enredo. Tranquilo, ingeniero. Sí. Configuración de la visualización. Sí, sí. Ahí le da clic y le dice cambiar en vista, moderador y presentación. ¿Aquí? Sí, ahí Ahora ya estamos sí. viéndola. Mil gracias. Todos los días aprende uno algo nuevo. Tranquilo, Bueno, aquí estamos disculpas. todos. No se preocupe. Sí, continúe. Entonces, bueno, saludarlos desde la Universidad de Medellín. Esta es una línea de investigación que se llama Geomática aplicada a los recursos naturales, que pertenece a un grupo de investigación GEMA, que es de la Facultad de Ingeniería. Este es el contenido. Voy a hablar como para integrarme con la sesión, un poco de drones. Después paso que siempre hay que mencionar un poco de Landsat 8 y 9, Sentinel 1 y Sentinel 2, que es el motivo de la charla. Voy a hablar algo de VIRS, que creo que no lo han mencionado, y Pulsar tampoco, que el radar es todavía algo que tiene mucho potencial y en Colombia nos falta trabajar mucho todavía aún en radar. Del monitoreo, ¿qué puede monitorear uno desde satélites? Voy a hablar de la estructura de la vegetación, ya después explico por qué. La detección de incendios, que es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo, como en mi carrera en investigación. Cambios en el uso del suelo y humedales, pues que al igual que los páramos siempre tienen como sus vaivenes que tienen más adeptos, menos adeptos, llaman más la atención o generan más titulares. Luego, muy brevemente, para no aburrirlos con estos temas de programación, voy a hablar de Earth Engine y Colab. Y termino con unas redes de las cuales hacemos parte y pues que están a la orden de ustedes. Entonces inicio con la estructura de la vegetación. A esto se le ha trabajado mucho y nosotros hicimos un ejercicio, lo hemos replicado ya creo 3 veces en bosques húmedos y en bosques secos con esta instrumentación que es un Phantom y un DJI Inspire,
y un distanciómetro láser para medir la altura de los árboles, porque en la estructura de la vegetación, digamos que hay dos parámetros muy importantes, uno es el diámetro de los árboles y otro es la altura de los árboles. Y el objetivo de todas estas mediciones de altura y diámetros es determinar la biomasa, cuánta biomasa tienen los árboles. Y utilizamos estos GPS de exactitud submétrica para validar la georreferenciación que nos generan los drones. Entonces, pues esto es un trabajo en campo, armamos el GPS, hacemos corrección diferencial postproceso, nos apoyan los estudiantes que en la universidad pues siempre tenemos, digamos, esta mano de obra que es bastante útil porque ellos están aprendiendo, nosotros estamos generando conocimiento y pues los proyectos se ajustan a algunos a niveles de pregrado, otros a niveles de maestría, otros a niveles de doctorado. Entonces esta es una de las fotos que tomamos con el dron, de muchas. Ustedes saben que cuando se toman fotos con drones estamos hablando de miles de fotos. Pues el nivel de detalle es impresionante, el nivel de detalle es que podemos ver en las fotos. Y como vemos acá, hay un camino abajo, pero también vemos las líneas de transmisión de energía, vemos los bosques en diferentes estados fenológicos, es decir, que tienen hojas o las están perdiendo, o tienen flores. Hay una cantidad de información que podemos explotar de los drones. Aquí es para que se hagan una idea de lo que uno puede ver con diferentes sensores. Y como decía William, ahora una característica súper interesante del dron es que vuela debajo del nivel de nubes. Y las nubes son un dolor de cabeza en la teledetección, porque obtenemos muchos datos, pero la mayoría son nubes. En cambio, con el dron no pasa eso, siempre estamos volando debajo de las nubes y tenemos un nivel de detalle altísimo. Entonces, empiezo en la imagen superior. Aquí ven una carretera, acá hay un fragmento de bosques y aquí se ve una construcción. Entonces, evidentemente uno, por buen intérprete que sea en imágenes de satélite, uno podría decir que esto es un suelo desnudo, que tal vez es un parqueadero o una cantera. Esto es un píxel de 10 metros. Estas son las coordenadas si ustedes quieren luego consultarlas en una página web o en un SIG. Luego acá en esta imagen con un píxel a 5 metros, ya uno dice, hombre, esto parece una construcción, no sabemos muy bien de qué, pero definitivamente no es un parqueadero, pareciera más como una construcción. Y vemos la vía, ¿cierto? Con unos árboles alrededor, que aquí casi la vía no se alcanza a ver. Los píxeles son demasiado mixtos. Luego, cuando pasamos acá, este es Planet, que le entendió otro presentador que estas imágenes ya estaban libres. Cuando pasa uno aquí a Worldview, este es Worldview 02 con tamaño de píxel ya submétrico de 50 centímetros, pues uno dice, esto es una obra de infraestructura, esto no es una casa, no es un barrio, acá hay unas formas que nos dan la idea de que se trata más bien de una obra de infraestructura como ya lo vemos acá más claramente, parece es un acueducto, donde ya tenemos otras imágenes de drones, vemos el detalle incluso de los cables de conducción de energía, vemos ladrillos, llantas, pozos, tal vez si hay una persona o una moto lo vamos a ver, con un tamaño de píxel que ya está en el rango de los pocos centímetros. Entonces, esto es como un viaje del nivel de detalle que uno puede obtener. Esto lo hicimos en el Caribe colombiano, en San Juan Nepomuceno, para diferentes niveles de detalle. El procesamiento de las fotos es bastante convencional, se toman miles de fotos. Aquí está nuevamente esta obra que creo que es el del acueducto que estábamos viendo anteriormente. Y estas fotos pues se trabajan para ya unirlas, que no se vean diferencias entre las uniones de las fotos y generar lo que conocemos con un ortofotomapa, esta es la vía que veíamos ahora, y el modelo digital de superficie. Entonces aquí tenemos que las alturas mínimas están en 171 metros y las máximas que no se ven acá están en torno a los 465 metros, vemos la vía y por acá hay otro como senderito que es realmente un río. Y el reto con esto, digamos hasta acá la cosa es relativamente fácil, pero el reto después es sacar la altura de los árboles, que como les decía al principio, es un reto
para saber qué tanta biomasa, qué tanto carbono hay almacenado en el árbol, porque finalmente el árbol está absorbiendo carbono para crecer y en la medida en que tiene hojas, flores, frutos, ramas, el tronco se hace más grande, el árbol crece, pues está fijando carbono, que es muy interesante la fijación de carbono. Entonces el reto, como lo muestro acá, es ya encontrar el nivel del suelo y medir la altura del árbol. Entonces aquí lo que tenemos es una nube de puntos y algunos de estos puntos, con suerte, de este proceso fotogramétrico, tocarán el nivel del suelo. Y si tenemos el nivel del suelo, podemos determinar la altura del árbol. Aquí se ve pues que el suelo empieza en 243 y la copa del árbol está en 254, por ende la diferencia son 10 metros. Entonces tenemos la altura del árbol de una forma, digamos, más o menos automatizada y pues con un proceso fotogramétrico. Entonces, aquí tenemos otra imagen con un río, aquí tenemos las copas de los árboles y lo que tenemos acá ya son píxeles con el valor de altura, pero el valor de altura del árbol. O sea, no es del árbol en general, sino que tiene el nivel de altura de cada píxel. Entonces el reto luego es determinar cuál es la copa del árbol y sacar el valor máximo de los píxeles para decir cuál es la altura más alta de ese árbol. Entonces eso quiere también una segmentación, como una aproximación a objetos, clasificación de objetos, sacar las copas y ya al interior de cada copa determinar el valor máximo de altura de ese árbol. Entonces esto es pues todo un viaje, todo un trabajo y obviamente como les mostraba al principio teníamos un láser para determinar la altura de los árboles y algo que es fundamental en cualquier modelo es determinar cuál es la exactitud del modelo. Bueno, de aquí ya doy el salto a los satélites de órbita polar. Es decir, que ya no vamos a estar trabajando con drones, sino que vamos a estar observando la superficie terrestre desde satélites. Los satélites pues muy rápidamente van en un rocket, muchos los lanzan de acá muy cerca de Guyanas. El satélite va ubicado en esta parte del cohete y una vez entra en órbita, se despliegan los paneles solares, se activan los sensores e empiezan a tomar imágenes de la Tierra en diferentes longitudes de onda, que esto es algo muy interesante. O sea, el espectro electromagnético, la cantidad de energía mirada como longitudes de onda, nosotros vemos los humanos en un rango muy estrecho, pero los satélites ven en un rango, las cámaras de los satélites en un rango mucho más amplio. Entonces por acá está el famoso infrarrojo, el SWIR, Small Wave Infrared, el infrarrojo termal, y luego otras longitudes de onda asociadas al infrarrojo termal. Estos satélites ven la realidad en longitudes de onda que los humanos no podemos ver y eso los hace también muy atractivos. Este es Sentinel-2, que es una misión de la Agencia Espacial Europea. Bueno, menciono Landsat muy rápidamente, es un satélite muy conocido, pero tiene una ventaja muy grande, y es que está volando desde 1972. Entonces Landsat, en imágenes de satélite, tiene la historia más grande, más larga de la superficie terrestre del planeta, en imágenes, desde Landsat 1 hasta Landsat 9, que aún está volando, perdón, hasta Landsat 8, que aún está volando y que esperamos que próximamente empiece a volar Landsat 9. Todos los satélites tienen una esperanza de vida, mínimo, como mínimo, son diseñados para que vuelen unos 5 o 6 años. El caso del Landsat 5 es muy especial porque voló entre 1984 y 2013. Entonces ahí hay una base de datos impresionante si uno quiere hacer un monitoreo de varias décadas de la superficie terrestre. En términos prácticos, realmente para Colombia, yo no he encontrado imágenes más viejas de 1980, pero en la década del 80 al 90 con seguridad pueden encontrar imágenes gratuitas. Este es el problema de las nubes que mencionábamos antes. En la parte de arriba, aunque parezca una imagen muy mala, realmente es una imagen muy buena del Pacífico colombiano. Este es el Océano Pacífico y esta es todo lo que se alcanza a ver aquí. Es algo que hacemos mucho los que trabajamos en teledetección, que mostramos las imágenes en colores muy raros. Estoy incluyendo el infrarrojo.
pero aquí lo que les quiero mostrar es un procesamiento que podemos hacer ahora gracias a la capacidad de trabajar los datos en la nube, donde quitamos las nubes. Entonces esto es una cosa que tal vez ningún colombiano haya visto antes, que es ver el Pacífico colombiano sin nubes. Y esto es posible gracias a desarrollos como el de Earth Engine, Google Earth Engine, que lo han mencionado varias veces, donde lo que hacemos es buscar en el tiempo algún huequito como este que vemos acá y decir, estos píxeles están libres de nubes, los voy a seleccionar. Después vamos a otra imagen y encuentro que esos píxeles están libres de nubes, los selecciono. Después voy a otra imagen y pueden pasar años. Yo en lugares del Pacífico he estado hasta 4 años buscando una observación libre de nubes. ¿Qué quiere decir? Que esta imagen de abajo, cada píxel potencialmente tiene una fecha distinta. Y se van seleccionando uno a uno, o sea, cada 30 metros se selecciona un píxel de forma que no esté contaminado por nubes, sea seleccionado y forme esta especie como de mosaico que lo llamamos compuesto. Otra forma de observar la Tierra es con estas antenas grandísimas que se ve acá. Cuando ustedes vean un satélite o una imagen de un satélite con una antena de este tamaño, es que es un satélite radar. Y este es Sentinel-1, el cual tiene la ventaja que trabaja en una longitud de onda normalmente entre 1 milímetro y 1 metro. Son longitudes de onda ya digamos en unas dimensiones más normales porque las otras son nanómetros y micrómetros. Aquí estamos hablando de una longitud de onda de 6 centímetros, si mal no estoy, no me acuerdo en este momento de la longitud de onda de Sentinel-1. El hecho es que estas longitudes de onda atraviesan las nubes, el sensor ilumina la Tierra, que es algo muy llamativo. Este sensor es capaz de iluminar la Tierra en una longitud de onda de 6 centímetros. Esa longitud de onda interactúa con la superficie terrestre, vuelve y atraviesa las nubes y llega al sensor. Y se generan imágenes sin contaminación por nubes. La desventaja del radar normalmente es que tiene una resolución espectral muy baja, es decir, trabajan en una sola banda. Mientras que, como decía anteriormente, los ópticos trabajan en azul, en verde, en rojo, infrarrojo, SWIR 1, SWIR 2, etc. Este es otro satélite que hemos estado trabajando aquí en la universidad, datos de este satélite que es Pulsar, y nuevamente aparece la antena, una antena grandísima, con otra longitud de onda, que la llaman, este es un término militar, longitud de banda L, y es una longitud de onda de aproximadamente 20 centímetros. Y entre más grande sea la longitud de onda, más capacidad tiene de penetrar el dosel, de entrar al interior del bosque. Entonces, una gran ventaja de este programa Pulsar, que es japonés, es que podemos ver cosas al interior del bosque. Y eso implica que podríamos tener más información sobre la biomasa o la cantidad de carbono que los bosques almacenan. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos monitorear desde satélites, algunos, digamos, ejercicios que hemos hecho en la universidad. Retomando la zona del Caribe, la Sierra Nevada de Santa Marta tiene este drama del deshielo y pues un interés de monitoreo en el Caribe puede ser el proceso de deshielo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es algo que están experimentando casi todos los nevados. De hecho, estamos haciendo una tesis de grado con estudiantes peruanos sobre la Cordillera Blanca, la llaman, en Perú, tratando de determinar con imágenes de satélite antiguas, de décadas desde el 80, cuál es la velocidad de pérdida del glaciar. Que esto pues podría hacerse también acá, y les dejo algunos enlaces pues que me encontré en internet buscando sobre este deshielo de la Sierra Nevada. Y pues hombre, esto está asociado a los objetivos de desarrollo sostenible, donde pues aquí resalto esto: hay que tomar acciones urgentes contra el cambio climático y tenemos, en el caso de Colombia, pues tenemos que saber cómo nos está afectando. A mí en lo particular me preocupa mucho lo que está pasando en el Caribe. Cuando voy sobre todo a la zona costera, ya ve uno postes de la luz en la mitad de la playa, casas abandonadas, y uno pues tiene que preguntarse si eso se debe al aumento del nivel del agua o los efectos de la sedimentación del Atrato o del mismo Magdalena o del Sinú, pero
pero allí pasa algo muy grave y el proceso es muy rápido. O sea, es muy rápido, es que en 10 o 20 años podemos tener mucha infraestructura que se está invirtiendo en el Caribe colombiano en términos de turismo, pues con las olas pegándole a los edificios. Lo otro son desastres naturales en todos los países, integrar medidas de cambio climático en políticas nacionales y obviamente la capacidad de mitigación y adaptación. Yo no quiero pues entrar a hablar mucho del cambio climático, pero sí hay una discusión muy grande si en Colombia nos debemos preocupar por adaptarnos o por mitigar. En la medida en que mitigar, uno dice Colombia produce muy poco y deberíamos estar es como enfocando más nuestros esfuerzos en adaptarnos, y mitigar en un país con tantas dificultades, pues que tal vez no debería ser esa el foco, sino la adaptación. En fin, esa es como una discusión larga. Otra cosa de los objetivos de desarrollo sostenible que están muy, digamos, influenciados por el tema de la teledetección, que la teledetección ha trabajado mucho este tema del cambio climático, es el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. Y el dióxido de carbono es un gas muy particular porque no solamente absorbe, sino que emite calor. Entonces, toda esta, digamos, fundamentación del IPCC va a decir que el problema en gran parte del cambio climático es que estamos poniendo mucho carbono en la atmósfera, la estamos sacando de la superficie en forma de hidrocarburos o en forma de quemar la vegetación y ponerla en la atmósfera, y el dióxido de carbono tiene un tiempo de vida en la atmósfera demasiado largo. Entonces lo que vemos en las curvas normalmente es que solamente aumenta. Y pues obviamente los países desarrollados están pues dedicando dinero a esto, y desde la academia y la investigación estamos tratando de avanzar en el tema también y adaptarlo a la realidad colombiana. Un tema, pues aquí lo que vemos es un experimento liderado por la NOAA, donde estuvimos allí en Brasil, en un lugar que se llama Cachoeira, donde se pone un sensor acá y se hace un incendio, a propósito, ¿cierto? Un incendio provocado, controlado, y se ve muy bien la separación para controlar el fuego. Y el objetivo de este experimento es poner un sensor aquí que mida la energía emanada por el incendio, porque uno puede partir de la base de que entre más energía salga del incendio, más gases efecto invernadero o dióxido de carbono se van a generar. O sea, lo que almacena la madera, la vegetación, es carbono. Una vez la quemamos, ese carbono se transforma en un gas efecto invernadero. Entonces, este es un experimento para monitorear los incendios. Vamos a ver si esto nos funciona. Me dicen si están viendo el video, por favor. Sí, sí se ve. Corriendo. Vale, pues esto es lo mismo. Aquí tenemos, aquí lo que se tiene es un dron volando. Acá está el carro de los bomberos. Esta es una zona que evidentemente ya se quemó. El incendio, este es el frente de llama, y la idea con estos ejercicios es realizar el incendio, medirlo en superficie, la intensidad del fuego, en el momento exacto en que está pasando un satélite, en este caso el satélite VIRS. Entonces, si nosotros sabemos que el satélite VIRS pasa sobre este sitio a las 10 de la mañana, se genera el incendio. Se mide en superficie la intensidad del incendio, y con ello se corrobora el dato estimado por el sensor instalado en el satélite. Entonces, de esa forma nosotros sabemos si la información generada desde satélites es confiable, si podemos o si hay que ajustar algún parámetro para que las mediciones que hacemos en tierra estén bien representadas por las mediciones que estamos haciendo desde satélites, porque lo que nosotros pues tenemos es un satélite observando todo el planeta, y que puede pasar en la mañana y puede pasar en la tarde. Entonces, si hay una ocurrencia de incendios, tendríamos bases de datos de la ocurrencia de incendios para todo el planeta. Entonces, aquí está ocurriendo lo que yo les decía anteriormente: el carbono almacenado por la vegetación, que queremos que esté almacenado en la vegetación, está realmente siendo consumido por el fuego, generando unos gases de efecto invernadero, que pues lo que van a hacer es que el planeta se caliente más,
y esto sea un efecto de retroalimentación del proceso, porque entre más caliente esté el planeta, los incendios van a ser más grandes y de mayor duración. Es un poquito apocalíptico, pero ese es el panorama. Otra forma que tenemos para aproximarnos al tema de los incendios y estimar cuánto se está quemando y cuántos gases de efecto invernadero se están produciendo es detectar áreas quemadas, como dice acá. Ya no es el frente de llama como tal, sino la señal del área quemada, lo que tradicionalmente llamamos carbón y cenizas, que implica un ejercicio multitemporal, es decir, un antes y un después. Y en pocas palabras, es decir, si yo tengo una imagen de satélite donde todo era verde y después tengo una imagen de satélite posterior donde todo es negro, ahí ocurrió un incendio. Entonces todo esto que yo estoy diciendo acá en este modelo que se puede consultar en esta publicación si luego les interesa, es ver las condiciones anteriores, ver las condiciones posteriores, calcular un índice, clasificar el índice, a eso se le aplica un umbral para determinar si a partir de cierto umbral el píxel se quemó, así lo decimos píxel quemado, entonces es un área quemada. Es algo así como lo estamos viendo acá. Este es el mismo algoritmo aplicado en Earth Engine. Esto que ven ustedes muy rojo es vegetación saludable, sana. Lo que ven en tonos claros son pastizales. Y lo que se ven en tonos más oscuros son incendios recientes. Entonces la idea es correr este algoritmo y que él solo, a partir del análisis multitemporal y del banco de imágenes de Earth Engine, detecte las áreas quemadas. Y esto es lo que les muestro como en tonos rojos. Entonces ahí uno lo ve funcionando como relativamente bien, donde es muy negro, porque hay señal del carbón, él lo marca como quemado. Y entre más quemado está, es más evidente. Eso, hay grupos de investigación súper competentes en en Estados Unidos y en Europa, trabajando este tema con unos proyectos grandísimos de millones de euros para determinar cuál es el área quemada en todo el planeta. Y a partir de eso, poder llegar a esos números, conocer esos números, donde a nosotros nos dicen que en países en desarrollo como el nuestro, tropicales, una de las mayores fuentes de gases de efecto invernadero es justamente la quema de la biomasa. Esta es la detección de fuegos activos, que es lo que mencionaba antes, que es más el frente de llama, donde tenemos la temperatura en grados Kelvin y lo que obtenemos es un punto, ya no es una área quemada, sino un punto donde hubo una detección, lo llamamos de una anomalía térmica, o sea, podemos detectar el cambio en temperatura, donde hay una anomalía térmica, hay más temperatura de la normal sobre la superficie terrestre. Él hace una observación aquí como en alrededor y la compara con la observación del centro, y si esta observación es mucho más alta que la de los vecinos, la marca como una anomalía térmica y estima el valor en grados Kelvin. Aquí hay una de 437, aquí hay una de 411, que uno dice, pues los cambios son muy altos y aquí pudo haberse quemado un fragmento boscoso que generó mucha energía. Entonces un reto sería convertir estos valores de radiación en cantidad de biomasa quemada. Los triángulos rojos son de un sensor que se llama VIRS, que es la nueva generación, que viene a reemplazar a MODIS, porque MODIS es otro sensor que estaba volando desde 2000. Ambos son satélites de órbita polar y están generando esta información, es decir, información de incendios y de área quemada para toda la superficie terrestre. Este es un ejemplo de un trabajo con la profesora Dolores Armenteras de Bogotá, donde hicimos un ejercicio de tratar de predecir la deforestación a partir de los incendios. Es decir, la hipótesis era que donde se producían incendios en un año eran una explicación de la deforestación del año siguiente. Y también pues está allí publicado en Ecological Applications, si lo quieren consultar. Luego voy a pasar al cambio en el uso del suelo, donde lo que tenemos es ver cómo está cambiando la superficie terrestre, y esto nuevamente se puede hacer para todo el planeta. Hay estudios que muestran, por ejemplo, el caso del cambio del uso del suelo en términos de deforestación, que es el trabajo de Hansen, que es un trabajo pues impecable. Eso fue publicado en Science, es investigación de primera línea.
Y aquí lo que estábamos tratando de hacer nosotros es un seguimiento a los cultivos permanentes, específicamente los cultivos de palma, de ver si los cultivos de palma están aumentando o disminuyendo en el Caribe colombiano. Entonces un reto para la teledetección era separar los bosques densos altos de tierra firme de los cultivos de palma, porque se parecen mucho, ¿cierto? Estos satélites vuelan a 700 kilómetros de altura, y a 700 kilómetros de altura distinguir entre una palma y un árbol es muy difícil. Pero hicimos el ejercicio y nos dio bastante bien, quedamos muy contentos con la separación de los cultivos de palma de otros tipos de bosques arbóreos, de bosques o cultivos arbóreos. Aquí les voy a mostrar cómo se ve esto en nuestro servidor. Nuevamente en teledetección tenemos ese capricho de mostrar, yo no sé si será capaz de, si esto está suficientemente rápido para mostrarnos una imagen de satélite híbrida y que esto tenga más sentido. Vamos a ver. Ahí está. Así es, digamos que es como estamos acostumbrados a ver nosotros las imágenes. Este es el Parque Los Colorados, este es San Juan Nepomuceno, que les mencionaba ahora. De hecho, el vuelo que les mostré debe estar por acá. El ortomosaico. Este fue el mosaico que generamos con drones. Se demoró un ratico en cargar, donde está lo que les mostraba, creemos que es el acueducto, la vía, y pues altísimo nivel de detalle. Y también hicimos un trabajo aquí en este parque, porque los parques naturales son muy interesantes en la medida en que han sido muy bien conservados. Entonces es un muy buen referente en términos de monitoreo. Y luego, pues acá, siguiendo con el tema de incendios, determinamos, aquí ven los puntos. Estos son puntos donde hemos encontrado anomalías térmicas. Yo creo que por aquí abajito podríamos ver exactamente las coordenadas, latitud y longitud y la temperatura de brillo en grados Kelvin que les mostraba ahora, exactamente la fecha de la ocurrencia y si fue detectado en el día, en la noche. Este es Fire Radiative Power, que es un término físico. No quiero enredarnos con eso. El hecho es que tenemos un montón de información de la detección de incendios y cuando uno empieza a ver qué está ocurriendo en el Caribe colombiano, pues encuentra este escenario donde están ocurriendo pues los incendios y aquí vemos la presión sobre la Sierra Nevada, es impresionante, sobre todo esta zona de humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta y en general el uso agrícola y ganadero que se le da pues a toda esta zona del Caribe. Por acá este es un parque natural, pérdida de bosques. Estos que se ve como pixelado son zonas que han sido deforestadas y podemos ver incluso el año de la ocurrencia de la deforestación desde 2001 hasta 2019, que fue que terminamos este proyecto que lo hicimos con el Instituto von Humboldt. Entonces podemos ver Montes de María, el nivel de deforestación es impresionante y podemos detectar pues exactamente qué año y obviamente validar cuál es el nivel de exactitud de este modelo. Esto es otra cosa que se puede monitorear año a año. En este caso, pues en el bosque, serían bosques secos del Caribe colombiano. Acá tenemos una cobertura del suelo, que hicimos nuestro propio mapa de coberturas del suelo para toda esta parte del Caribe. Nosotros teníamos unos municipios priorizados, eso los tenía el Instituto Humboldt, entonces no nos fuimos más arriba de la Sierra Nevada de Santa Marta, que la Sierra Nevada está en la parte más alta. Nos quedamos acá. Y como les decía, era identificar la presión de cultivos de palma porque consumen mucha agua, no solamente para el riego, sino que también sabemos pues, que la vegetación transpira buena cantidad de agua y pues en términos del manejo de estas plantaciones y de la ocupación del suelo, pues es muy interesante. Otra cosa que estuvimos viendo, esto es otra vez Sentinel, me perdonan que pase otra vez estas imágenes rojas, es el aumento o la actividad minera que hay tan fuerte en esta zona, minera no solamente esto es de carbón, sino de hidrocarburos, y lo que estuvimos haciendo fue mirar con satélite Sentinel-2. Este nombre dice S2 es Sentinel-2 RGB 843. Esto es infrarrojo cercano, rojo y verde. En TOA en 2016. Bueno, simplemente estoy diciendo que esto es Sentinel-2.
donde incluimos información del infrarrojo. Y esta imagen es muy interesante porque, bueno, otra cosa, ustedes ven que estas imágenes de satélite no tienen ninguna nube. Esto que se ve aquí blanco son suelos desnudos, y lo que se ve muy verde es vegetación saludable, y estas partes de pastos, y esto es completamente suelo desnudo. Les quitamos las nubes para todo el año, de forma que hicimos mosaicos anuales libres de nubes. Y vamos a concentrarnos en este proyecto para que ustedes vean pues, la capacidad de monitoreo que podemos obtener con esta información que es gratuita, libre. Después tenemos esta imagen, ya vemos cómo apareció esta vía. Después tenemos esta imagen, ya apareció esto y esto. Estamos avanzando de 2016, 2017, 2018, pasamos a 2019. Parece que no hubo grandes cambios. Unas vías por acá aumentaron. Y finalmente lo que hubo el año pasado. Esta es la imagen de 2020. No sé si notaron en esta parte hay una explotación de hidrocarburos que ellos van apareciendo de a poco, ahí desaparecieron. Esta imagen es de 2016, esta es de 2017, perdón. Y ahí se va empezando a ver cómo van construyendo la vía. En 2018 ya está muy desarrollada y seguramente ya en 2019 y 2020 están en operación. Perdón. Entonces esta es como lo que les quería mostrar, una capacidad de monitoreo con Sentinel, que nuevamente son imágenes anuales, cada 6 días, pero las hicimos anuales para evitar cualquier contenido de nubosidad. En el Pacífico hicimos lo mismo, esto es simplemente como una preocupación que se asocia al Caribe, porque esta es la producción de sedimentos y contaminación por degradación y deforestación, o también lo puede ver uno por explotación aluvial de oro en el Chocó. Un trabajo muy grande fue eliminar las zonas y observar este río, que es el río Quito, que la forma de un río sano, saludable, es esta, como vemos acá. Y este río, a punta de dragas o dragones que los llaman, lo volvieron así. Y esto no es muy lejos de Medellín, esto puede estar, no sé, a 40 kilómetros de Medellín. Lo que pasa es que parece muy lejos porque las vías son muy malas o no hay vías. Y viéndolo en radar, el río se ve de esta forma. Entonces, este es un monitoreo de la degradación del río Quito por efecto de minería aluvial. Aquí les dejo pues algunos enlaces, si quieren consultar un poco más. También hay un servidor web donde hicimos básicamente lo mismo, quitarle todas las nubes al Pacífico, hacer un mapa de cobertura. Este es el río Quito, que aquí se ve pues que ya mucho del río Quito es básicamente suelo, todo esto que se ve en cientos de kilómetros degradados de un río que finalmente llega aquí a Quibdó, donde se une con el río Atrato, y todos los efectos de la degradación pues van a bajar por el río Atrato, van a llegar acá ya a jurisdicción de Corpurabá, por el Parque de los Catíos, la Ciénaga de Tumaradó, que es esta, y sale obviamente al Mar Caribe. Eso, todo obviamente sabemos que está conectado. Estos son los cultivos de banano de la región de Apartado. Les quería mostrar un mosaico de cómo se ve. Este es visto con Landsat y Sentinel, el Pacífico sin nubes, que yo digo que eso es una maravilla. Este es el río León, que tiene pues acá su zona aluvial, los depósitos aluviales, todo el Atrato con sus zonas de inundación, Quibdó, el río Quito. Esto ya es hacia el Baudó. Esta es ya la zona de plantaciones de caña de Cali, que es una forma única de ver a Colombia, sobre todo el Chocó colombiano sin nubes. Estas todas son zonas de cultivos ilícitos. Justamente hasta este río los cultivos ilícitos se terminan porque sigue Ecuador. Bueno, ya voy cerrando porque entiendo que me quedan 4 minutos. Estos son pues más estudios de radar y son estudios de monitoreo, viendo el análisis del bosque seco, y lo que vemos es que comparamos la precipitación, los valores de precipitación, que son estos azules, donde tenemos un régimen como de época muy seca, fuerte, en enero,
y después tenemos los picos de precipitación de abril y cómo es la respuesta del radar frente a estas precipitaciones. Entonces el radar tiene dos cosas que notar. Uno es la geometría del objeto con el que interactúa y lo otro es su humedad. Entonces algo muy interesante del radar también es explotar su capacidad para determinar la humedad del suelo, que en términos de manejo del agua puede ser muy interesante. Entonces hicimos este ejercicio, esperamos publicarlo prontamente, infortunadamente todavía no lo hemos sometido. Y ese tema es Ingeniero importante. Jesús, Sí, es que realmente tenemos 3 minutos para abordar vale. las preguntas. Vale. Porque hay preguntas del público, no sé si las podamos atender de una vez, ingeniero. Sí, no, ustedes dirán, yo pensé que yo tenía hasta las 10:40 después las preguntas, qué pena. No, no se preocupe. Por temas de agenda tenemos como el tiempo medido. Me disculpa Sí, que no claro lo que sí. avisara antes y no lo quise interrumpir porque estaba muy interesante lo que estabas poniendo. Vale, gracias. Ingeniero, hay una pregunta. Nos pregunta Oscar Andrés Murillo, ¿qué ecuaciones se utilizaron para el cálculo de biomasa? Él nos especifica luego que hay unas ecuaciones para el cálculo de biomasa realizadas por el IDEAN y estas fueron desarrolladas teniendo en cuenta las zonas de vida. En dichas ecuaciones se usan variables diaxiométricas como el DAP, densidad de la madera y la altura total. Correcto, sí, las ecuaciones alométricas normalmente están en función del diámetro o de la altura. Nosotros no llegamos, yo a pesar de que obviamente conozco el tema, y nosotros no llegamos hasta el desarrollo de valores de biomasa, dejamos simplemente el valor, digamos, estructural de la altura. Pero claro, claramente uno puede definir cuál es la ecuación más conveniente para la zona de vida en la que se encuentra. Y cuando hemos utilizado ecuaciones de valores de biomasa, los hemos consultado en la literatura. De hecho, hicimos un ejercicio hace mucho, como en 2008, 2009, donde hicimos una clasificación, estructuramos diferentes sitios de Colombia y yo creo que fue el primer mapa de biomasa importante para Colombia a ese nivel de detalle, se hizo en 2009 y seguramente pues el IDEAM también continuó con esto después, eso se puede encontrar en la literatura, está publicado. Pero nuevamente, llegamos a los valores de biomasa ya a partir de parcelas establecidas y valores generados. Nosotros nunca hemos generado valores de biomasa y se hacen con las ecuaciones alométricas. Ingeniero, hay otra pregunta. Sí, Ortiz por Vargas favor. Flores nos pregunta, ¿han pensado en utilizar tecnología LIDAR en estos estudios? Por supuesto, muchas gracias. Tenemos algunos vuelos LIDAR en Urabá y el problema del LIDAR es que es bastante costoso. Entonces nosotros no lo hemos utilizado. También hubo un proyecto que se llama GEDI, 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 que es un proyecto de LIDAR transportado por satélites. Entonces estuve muy metido en eso, pero definitivamente no tuve tiempo de continuar, pero es bastante interesante, sobre todo el GEDI. El que esté interesado en eso, yo lo invitaría a que mirara qué encuentran en GEDI, porque hay datos del año pasado, yo creo que son muy interesantes. Claro, por supuesto. Nos preguntan también que si estás trabajando actualmente en algún negocio BPM o la idea de darnos a conocer tus trabajos es precisamente para contactarte y mirar si lo podemos aplicar en negocios. Natalia Claro. Andrea Zapata. Claro, muchas gracias. Sí, pues en la Universidad de Medellín es un revolcón institucional importantísimo. Yo creo que ustedes están enterados que Federico, nuestro rector, pues es muy cercano a EPM y estamos buscando mejorar nuestro relacionamiento con la empresa y el Estado. Y que los problemas que nosotros estamos atacando desde la Academia y la Investigación sean problemas reales que tienen las empresas y la sociedad. Entonces nos interesa mucho pues utilizar como digamos esta mano de obra que tenemos intelectual, capacidad intelectual que tenemos en los estudiantes de pregrado, posgrado, que son tanto en maestría y doctorado, para sacar adelante proyectos, ¿cierto? Hacer cosas que nos sirvan a todos. Aquí pues estoy proyectando algunas redes de las cuales también somos socios. Hemos tenido proyectos con EPM antiguos, de toda esta parte georreferenciada de web server que les mostré, iniciaron en este proyecto de 2010 con EPM, que fue justamente para tener una plataforma georreferenciada para el mundo del agua. E infortunadamente, pues ese proyecto no continuó,
pero aquí en la universidad ya desde hace más de 10 años tenemos experiencia con proyectos, con EPM, y pues con la Universidad de Leicester en el Reino Unido, con MinCiencias, con las corporaciones autónomas regionales, con todos hemos tenido contratos y convenios, y pues muchas de estas cosas salen publicadas, ahí quedan en la presentación por si las quieren consultar después. Es muy fácil porque es simplemente buscar este número DOI en internet y les aparece la publicación de lo que hemos hecho, y claro, sí, gustoso de poder restablecer esos vínculos con EPM y resolver problemas colombianos, que es lo que está escrito en el acta de fundación de la Universidad de Medellín. Ingeniero, muchas gracias. No, Hay a ti... otra Sí, dime. pregunta. Nos dice que por favor dejar su contacto, si es tan amable, pronto en el chat. Y también la última pregunta nos la hace Sergio Quintero. ¿Se ha explorado la posibilidad de utilizar toda la información que tienen consolidada para desarrollar algún modelo predictivo que permita anticiparse a incendios a partir de los datos de temperatura de los bosques? La pregunta es muy interesante. Algunos compañeros bolivianos han avanzado en eso. Yo sé que el IDEAM también ha tenido algo, pero la respuesta te tengo que decir que no me he metido en eso por falta de tiempo, pero es súper interesante. ¿En dónde va a ocurrir el incendio? Una variable que es muy difícil de capturar en el modelo es que muchos de los incendios son ocasionados. Entonces esa variable social es muy difícil de incluir y es muy dinámica, porque lo que nosotros podemos obtener es definitivamente hacer seguimiento de la precipitación y hacer seguimiento de las temperaturas, pero ya de decir dónde va a salir alguien con el fósforo es muy difícil determinarlo, y más que todo que la mayor cantidad de incendios que ocurren en el caso de Colombia son por agricultura. Listo, ingeniero. No hay más preguntas por el momento y cualquier cosa, igual a todo el público asistente, cualquier pregunta, duda, inquietud la pueden escribir en el chat, nosotros la estamos recogiendo, se la transmitiremos al ingeniero y con la atención de él estaremos publicando un documento de preguntas y respuestas en todo el evento y en las memorias de las geocharlas. Ingeniero, Vale, gracias. agradecerle el espacio, su presentación excelente, muy interesante, y muchísimas gracias por la atención, ingeniero. Gracias, William, gracias, Lía, y quedamos a la orden.